Muy buenas noches, gracias por compartir su domingo con nosotros. Esto es La Nocturna. Esta noche vamos a hablar de la gastronomía norestense. Si es cierto esa frase que un intelectual en los 40s o 30s del siglo pasado dijo, de donde empieza la carne asada termina la civilización, o es puro mito. Nos acompaña para hablar de este tema Altagracia Fuentes Garza, cronista de la gastronomía norestense. Ella fue editora de la sección Buena Mesa del periódico El Norte durante muchos años. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Para empezar, sí me gustaría desmitificar totalmente esa persona, que no voy a decir el nombre, que escribió, porque somos mucho más que carne asada. Somos una cocina sencilla, ¿sí? Una gastronomía no muy complicada, pero tiene variedad de platillos, muchos que ya cayeron en desuso por completo, pero también sabores muy, muy ricos. Y aquí sí también me gustaría mucho desmitificar aquello de que es que nuestra cocina es totalmente de influencia judía. Gran mentira, somos una gastronomía con tintes más árabes que judíos. No descarto que efectivamente el cabrito sí tiene una influencia sefardita por completo, pero el resto, mucho el resto de nuestra gastronomía es totalmente de influencia árabe. ¿A qué se debe? Bueno, primero se presento a mi compañero José Daniel Borrego, que también Hola, nos acompaña ¿qué tal? aquí de casa. Y subiendo un poco el tema, o volviendo al tema, ¿a qué se debe esa confusión de que somos cocina judía y cuando en realidad pues tiene otras variedades, también de la misma región, por decirlo así, ¿verdad? Pero aquí tengo que explicar algo que tiene mucho que ver con lo que escribían los españoles. Los españoles escribían lo que les convenía dejar para la posteridad. No hablaban de quienes los acompañaron en sus viajes a México. Sí, nunca dijeron judíos, obviamente. Claro que aquí llegaron muchas familias que eran judías sefarditas, que tuvieron que cambiar sus apellidos para que no los persiguiera la corona, ¿verdad? Y luego, imagínense, llegar a México con otra religión, pecado capital, porque lo que buscaban los españoles, la reina, los reyes católicos, era establecer el amor o la fidelidad a la religión católica, la fe a la religión católica. Entonces, no existen documentos como tal. Sí nos muestra la historia como N personajes de nuestro entorno fueron perseguidos cuando finalmente se descubren que eran judíos, ¿verdad? Y pues, bueno, pero no documentan, por ejemplo, que llegaron muchos musulmanes. Para esto los musulmanes ya habían salido a España, pero los que deciden quedarse, pues adoptan el cristianismo como su religión, porque quisieron mantenerse en la península, ¿ok? Cambiaron sus nombres, obviamente. Entonces, muchos de esos musulmanes llegaron a México, y también algunos personajes que se conocen como mozárabes. ¿Quiénes eran los mozárabes? Eran los árabes que trabajaron tanto para judíos como para árabes, aunque fue el mayor número, se inclinaron más por trabajar con los árabes, y aprendieron todo de su arquitectura, de su cultura en general, ¿no? Entonces, ellos también llegan, pero no hay documentos. Por ahí encontré un libro de una investigadora de la UNAM, es investigadora gastronómica, en donde ella habla de esta llegada de estos personajes mozárabes. Entonces, hablo con ella y le digo, ¿de dónde te documentaste?
Dice, no, pues es una suposición. Digo, cuando tú estás haciendo un libro, pues tienes que Documentarte. exactamente documentar, ver fuentes. Lamentablemente no Ay. existen fuentes. Esto que yo les estoy comentando, pues nació precisamente cuando empiezo a hacer un libro sobre la carne seca y me encuentro por ahí el término mozárabe, me llamó la atención y empecé a buscarlo. Sí hay muchos libros en España, de hecho se conservan muchos habitantes que, que son mozárabes. ¿Qué implica esto? Ellos van a misa, pero sus ritos son en idioma árabe. Entonces sí, hay mucha gente aún que conserva esto, ¿no? Okay. En España. Borrego, ¿qué agregarías a este inicio de los mitos o los no mitos? Bueno, es que es muy interesante desde la fundación de Nuevo León, que tiene una influencia judía directa. Yo, por ejemplo, yo me he pedido Borrego y se supone que los judíos conversos que se querían ocultar, se supone que se pusieron nombre de animal, ¿no? Es lo que dice la historia. Digo, ahorita, pues bueno, me gustaría quitarme ese vestigio histórico, pero también por otro lado, más allá de que hubiera, por ejemplo, árabes aquí, pues los mismos españoles fueron conquistados por los árabes 300 años, vienen acá con toda la cultura, pues no podemos negar que el trompo pues es una influencia directa de el falafel la y todo. Tortilla de harina, La tortilla de harina. Es del pan árabe. Claro. Entonces, tenemos mucha influencia y pues somos un choque cultural muy interesante, ¿no? Hay gente y me cae muy gordo que la gente diga, no, el norte del país y la comida norestense es puro taco y carne asada. Pues sí, compadre, pero para que se haya dado ese mix cultural aquí y que nos haya quedado bastante bien, pues no es cualquier cosa. El tema, por ejemplo, desde los turcos también, pues es un alimento árabe. Hay un postre, ¿verdad? Una empanada también en Turquía, ¿no? Por eso también aquí llegan y les ponen turcos, ¿no? Sí. Y son muy famosos en Nuevo León, son uno de los dulces claro, principales. Claro, sí. Cómo le gustaban a mi abuelo. De hecho, hace poco me comí unos turcos y justamente un amigo que se llama Manuel Orozco, no sé si lo conoces, entonces él es investigador de comida norestense. Me comentaba acerca de la historia del turco, yo no la conocía, me comentaba que lo habían traído gente de Turquía que estaba aquí en la construcción de las líneas del ferrocarril y que andaban buscando pues una comida similar, pero que ya era como con un guisado húmedo, pero pues aquí por las condiciones no se podía y tuvieron que ponerle carne pues seca, ¿no? Y pues bueno, esas fusiones culturales interesantes que hay aquí en toda la región y la verdad es que tú vas a un municipio diferente y el mismo guisado sabe diferente. Así es. O sea, Hay diferencias por regiones entonces, ¿no? Así es, por ejemplo, hacia el norte del estado yo creo que la cocina es más, incluso hasta en el asado de puerco, ¿eh? Sí. Vemos cómo hacia el norte usan la hoja de aguacate suazada, ¿verdad? Porque no la vas a poner así, tal. O el hueso de aguacate para que le dé sabor, y cómo hacia el sur usan la naranja en el asado de puerco. Y saben bien ricos. Entonces, también vemos, para mí siempre ha sido muy... A mí el desierto me encanta. Entonces yo siento que mucha de nuestra gastronomía, de lo más rico de nuestra gastronomía, se gestó hacia el norte del estado. Okay. Allá tuvieron que ingeniárselas, ¿verdad?, con aquello de las inclemencias del tiempo. Comían conejos, comían codornices, comían ratas del desierto, comían serpientes, comían infinidad de cosas. También el conejo se ha comido a lo largo y ancho de nuestro estado, que ya no se acostumbra hoy tanto, ¿no? Hay cierta como que aversión. Sin embargo, en el sur también tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, vemos
el, el piloncillo, ¿ok? Y el piloncillo fue totalmente español. Recuerden que fueron los españoles los que trajeron la caña de azúcar a América, ¿no? Entonces, esta cultura de la molienda, que también es algo que se ha ido perdiendo, ¿eh? Pero sí, es muy diferente, pero somos una gastronomía de retos, de grandes retos. Ese tema de la gastronomía de retos lo vamos a retomar en el segundo bloque. Vamos a un corte y aquí seguimos hablando de la gastronomía norestense con nuestra invitada Altagracia Fuentes. Regresamos. Muy buenas noches, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la gastronomía norestense, donde ya derrumbamos al menos dos mitos. El primero, que nuestra cocina no es tanto judía, sino más árabe, tiene más influencia árabe. Este tema donde, pues, ese personaje famoso, ¿no?, dijo que se acaba la civilización cuando hay carne asada, que no vamos a hablar de él, como dijo Altagracia. Y también el hecho de que la gastronomía por regiones en Nuevo León es diferente, tiene sus diferencias. Pero ahora vamos a hablar un poco de cuál es el platillo emblema. ¿Es el cabrito, es el machacado, es la carne asada o hay Es otro? el cabrito, definitivamente. Para mí es el plato emblemático de Nuevo León. Lamentablemente, el cabrito que hoy nos sirven en los restaurantes, pues ya no es nuevo leonés, porque aquí se ha perdido mucho la cultura Pastar con cabrito, exactamente, ¿verdad? por tener ganado o tener cabritos, ¿no? Y borregos, ¿no? Que yo me acuerdo en el rancho de mi padre había borregos, vacas, cabritos y gozábamos, ¿no? De repente se prendía la lumbre y vamos a asar carne o vamos a hacer un cabrito a las brasas, etcétera. Pero sí, hoy viene mucho de Coahuila, de Zacatecas, de San Luis. Qué padre sería que todavía se consumiera el cabrito de Nuevo León y sobre todo de esta zona de higueras donde los cabritos comían el orégano silvestre y su carne tenía otro sabor, ¿verdad? Sí, claro. Hay ciertos intentos por conservar todavía o rescatar antiguas costumbres en este municipio y hay gente que pues ya tiene pequeños ranchitos de orégano, ¿no? Donde deja pastar. De cabritos, sí. Donde los deja pastar el orégano de nuevo. Exactamente. Digo, obviamente hace falta una política pública, ¿no? Yo recuerdo sí. Hace 20 años cuando Mauricio Fernández intentó ser gobernador, uno de sus temas era ese, de salvar la capricultura de Nuevo León, y ya se hablaba de que se estaba perdiendo lo que le llamaban las majadas, como le dicen. Las majadas, sí. Donde llevas a los cabritos a pastar. Y ahora, pues, si ya casi se formaliza el hecho de que la mayor parte del cabrito no viene de Nuevo León, pues estamos en un problema que ojalá se rescatara, como dices. Claro, claro. Pero ¿qué pasa también? Poco a poco nos vamos comiendo los municipios y sus costumbres, también, ¿no? Por ejemplo, vamos a Ciénega de Flores, ¿dónde está el restaurante de la tía Lencha? ¿Dónde está la industria donde yo pueda llegar a comprar? Ya no existe el restaurante de la tía Lencha. El restaurante ya no existe. La familia Quiroga sigue produciendo la carne seca, ¿verdad? Igual los García, los de los restaurantes García. Pero hemos ido comiendo todas estas costumbres, ¿no? Vemos nada más y nada menos aquí en Monterrey, pues ya las amas de casa ya no usan el molcajete. En mi casa era de rigor hasta para hacer una sopa de fideo.
era el molcajete, la salsa molcajeteada con las semillitas de comino, nada de que son comino en polvo, ¿verdad? O pimienta en polvo, Huélelo era el directo. granito, directamente, ¿no? Y un sabor único, un sabor único. Entonces, eso hoy sustituyen todo esto, bueno, se sustituyó por la licuadora y ahora por la Thermomix, ¿no? En el caso del molcajete lo sigo usando, pero por cuando hago carne asada, no lo uso a diario. También, pues, o sea, esta vida citadina que tenemos no nos permite Sí. a veces ese respiro de estar, déjame preparo mi salsa, pues a qué horas, ¿verdad? Si uno está en Monterrey, aquí se vive para jalar y lo cual no es necesariamente queja, pero sí hay costumbres que están perdiendo. Yo batallé incluso para conseguir un molcajete. Yo cuando viví solo, quiero mi molcajete, estoy buscando en el Mercado Juárez, puro molcajete de cemento, con piedritas ahí que simulaban la piedra volcánica, hasta que encontré un puestecito del Mercado Juárez. Si quieren buscarlo, está ahí entrando por la calle Guerrero y la esquina de Ruperto Martínez, creo que se llama esa calle. Ahí está el puestecito, ahí sí hay molcajetes de piedra basáltica. ¿Qué tienes de anécdota, Borrego, de usar o no usar algún...? Yo tengo un molcajete, inclusive la carne asada trato de cuando echo el carbón, echarle ahí una maderita de mezquite o de encino, de algo de aquí por la región para darle pues ese sabor, ¿no? Y algo que me estoy recordando, algo que me contó un desarrollador inmobiliario de casas, casas digamos, ¿cómo se llama? Cuando son fraccionamientos. Desarrollos. Sí, pero sí, de interés social. Ok. Y me decía que los requisitos que pedía la gente que venía de otro lado, por ejemplo, que se mudaba a Nuevo León, pedían que tuvieran dos cosas, una cochera y un asador, o un lugar para poner un asador. Entonces es parte de la identidad, sin embargo yo creo que se ha ido perdiendo. A ver, ahorita hay gente que da cursos para prender el carbón. Es algo terrible, ¿cómo que no sabes prender el carbón? Porque la facilidad de todo y la licuadora y pedir por teléfono y todo, o sea, sí se ha perdido mucho. No digo que el amor a la gastronomía regional, sino también la preparación. La gente ya no sabe prepararlo. O sea, no sabe prepararlo. Sin licuadora no viven. Claro. Entonces, es. es algo pues interesante. El tema del cabrito, pues es un manjar. Es un manjar que, se podrá comer en otros lados, pero el cabrito, pues viene alguien de fuera, oye, ¿dónde le llevamos? Vamos al cabrito. Pero la gente de aquí ya no lo come casi. No. Mi abuelo era el que lo comía y iba al mercado campesino, tú sabes, está Claro. en la estación y ahí del lo tren. compraba. Ahí lo compraba, lo preparaba, se desvelaba toda la noche, preparaba fritada, preparaba asado también aquí en este caso pues era el horno de la cocina de la casa llamada donde él vivía, ¿no? Claro, que sale muy bueno, ¿eh? Sale muy, muy bueno. Yo recuerdo haber hecho una degustación en Buena Mesa de donde se comía el mejor cabrito. Y el mejor cabrito A ver, eso me interesa. fue el del Hotel Ancira de Bustamante. Y va al horno, exquisito, jugosito, o sea, probamos muchos, pero el primer lugar lo obtuvo ese hotel. El domingo que fuimos, solo. Los siguientes domingos eran Lleno. filas para poder entrar. Todavía está Todavía Sí, está. Mi abuela es de Bustamante, la familia de mi mamá es de Bustamante, hay muchas riquezas culinarias, pero ni sabía que había hotel así ahí. Y todavía las panaderías, muchas conservan esos hornos donde hornean ese pan tan rico y te lo venden recién hecho. Entonces, para mí ahora que viene Semana Santa, sería muy gratificante que la gente saliera a conocer los municipios, porque eso también es otra tradición que se ha perdido. Entonces, aprovechar para visitarlos y empaparse mucho de lo que representa nuestra gastronomía. De tu recomendación, así sea Semana Santa o no, un fin de semana, 2 días que tienes, ¿a dónde irías a almorzar, a dónde irías a comer, a dónde irías a cenar de los municipios de Nuevo León para realmente probar platillos norestenses? Me iría... ¿Desayunar primero? Me iría a desayunar al Charro, por ejemplo. En la carretera nacional. En la carretera nacional. Luego me iría a comer,
al pariente o al principal, ¿no? Y luego me irías a cenar a Montemorelos, al restaurante de un amigo, donde sirven desde asado de puerco hasta cocina internacional, que muy poca gente conoce. Ahorita me acuerdo del nombre. Es lo que te iba a preguntar. Sí, o si no, también me iría como, ¿qué les puedo contar? Cuando mis hijos estaban chicos, cada fin de semana nos íbamos a pueblear. Y puebleábamos tanto que mi hija en el colegio les encargan en no sé qué clase que hagan algo sobre un municipio y me decía, mamá, es que nadie conoce Nuevo León. Y a ella le tocó Agualeguas, que nosotros no habíamos ido a Agualeguas, ¿verdad? Nos tocó ir. Pero conozco La Enramada en Cadereyta, un súper buen restaurante. Ir simple y sencillamente a Doctor González, a un merendero que se llama Las Gordas de Lote de Ramiro. Ah, ¿cómo no? Es lo máximo, lo máximo. Ustedes que se han ido a ver. Oye, yo, por cierto, yo conozco a Ramiro, va conmigo al gimnasio en la mañana, me lo topo ahí en las mañanas del señor. Mira. Los mejores tamales, compadre. Sí. No, los tamales de ahí son brutales. Toda la comida que hacen ahí, son muy buenos. De hecho, bueno, hablando de Doctor González, ahí el pueblo tuvo una tragedia desde hace unos años porque crearon una desviación para no pasar por el pueblo, pero eso mató muchas cosas, ¿no? De negocios, todo. Pero ese negocio sigue ahí, ese merendero, está buenísimo, la verdad. Venden empanadas, venden pan, gorditas, desayunos. Los tamales son buenísimos. Pero las gordas de lote, ¿verdad? Lo principal es que ellos muelen el elote. O sea, no como los encuentras en la carretera nacional, que son horribles esos panes de elote. Estas son verdaderas gordas de elote, porque aparte están así, ¿eh? Las empanadas de calabaza, las gorditas de azúcar, todo es maravilloso ahí. Sí. Hágale caso a Altagracia, ella sí sabe tantos años siendo editora de Buena Mesa. Claro que tiene las referencias exactas. Ya hasta aquí Borrego salió que ya conocieron. No, a ver, fíjate que, y lo estaba platicando, aquí en el noticiero, ¿no? Vino Alejandra y Roberto hablando del programa de los tacos, que yo les decía que una de mis mayores tragedias existenciales era no poder probar en mi vida todos los lugares que a lo mejor me gustarían, pero que no sé cuáles son, no los conozco, no los he visto. Hay unas empanadas, hay una panadería ahí en Agua Fría, en Apodaca, que se llama Don Juan, ya murió el señor, un señor de la tercera edad, pero lo administran sus hijas. Y tienen un horno de piedra y hacen unas empanadas de requesón con cajeta. Esas no las he probado. No. Digo, voy a los elotes de Agua Fría. Bueno, justo por ahí. Son lo máximo. Bueno, adelantito de los elotes de Agua Fría, del lado izquierdo, está la panadería. Ya se popularizó mucho y hay mucha gente ahí yendo a comprar. Está ahí en la casa de la familia. Esas empanadas, vaya, se va a acordar de mí. Voy a ir este domingo. Aproveche que empieza, aproveche el siguiente domingo. Bien. Vamos a corte, regresamos porque vamos a seguir hablando ahora de si ha habido pérdidas. Regresemos. ¿Qué pérdidas ha habido en la gastronomía norestense a lo largo de la historia? Regresamos. Quédese aquí en La Nocturna. Muchas. Qué bueno que sigue aquí en La Nocturna. Usted acaba de escuchar en el bloque pasado qué le conviene hacer el fin de semana, irse a pueblear, irse a almorzar, irse a comer, irse a cenar, de lo que realmente es nuestra cocina norestense, de lo cual tenemos que estar orgullosos, pero pues me imagino que en este siglo XXI, ya llevamos 3 décadas de siglo XXI realmente, ¿qué hemos perdido de la cocina norestense? Que hemos perdido el uso de las cazuelas. Ok. De barro, de barro, digo, Sí, claro. tener tu jarro para hacer los frijoles ahí, pues ya llegó la olla de presión y como todas las mujeres
la gran mayoría trabajamos, pues todo lo hacemos así, ¿no? El uso del molcajete, ¿qué más se ha perdido? Platillos como el panzate, la patagorría, ¿ok? La patagorría, hagan de cuenta que son las menudencias, tanto del cabrito como del borrego, hechas como si, con la sangre, hechas como si fuera una fritada, pero son menudencias. Se ha acabado también el uso de menudencias. Antes la gente comía corazón, sesos, tripitas, aunque estas ya están resurgiendo, ya las encuentras en algunos lugares. ¿Qué más podríamos decir? Híjole, algo que me duele mucho es ir a comprar turcos y ver, y esto sucede de hace varios años para acá, y ver que están rellenos de soya. Okay. Ah, caray. Sí, engañando a la gente. engañando, exactamente. Entonces, Qué mal. Todos esos detalles, el uso de condimentos como el comino, que es muy árabe, ¿verdad? O, por comino. ejemplo, en Semana Santa ya muy poca, digo, las lentejas sí se siguen haciendo, pero las habas o los garbanzos se ha perdido mucho. Cocinar con cabuches, que son estas florecitas de los cactus, sobre todo hacia el sur del estado, sí, o hacia el norte. Mi abuelo los comía, iba al rancho, se traía sus cabuches, le daba a los niños ahí del rancho, en aquellos años, ¿no? Los 80, ¿no? 20, 30 pesos, váyanse, tráigame cabuches, ¿no? Y ahí se regresaba en el tren, él era de un ejido de Galeana, llegaba más rápido en tren, el que venía de Zacatecas a Monterrey, y llegaba él con su carga y ahí se la pasaba 2, 3 meses comiendo cabuches todos los días. La flor de palma. La flor de palma, flor de palma, justamente que es de Semana Santa, ¿no? Ese platillo. Sí, yo recuerdo que veníamos de McAllen y si veíamos un molote así de flor de palma, nos parábamos, mi esposo se cruzaba las trancas, ahora sí, lo cortaba, llegaba a casa de mi suegra y ándele, suegra, porque tiene su chiste cocinar la flor de palma. Hay que quitarle el pistilo que hace que se amarga, ¿no? Se amargue, exactamente. Son esos platillos que de alguna manera se han perdido. Por ejemplo, mucha gente antes no sabía, y eso sí me da gusto, lo que era un empalme. Hoy cada vez más la gente asa carne y empiezan con los empalmes. Les recomiendo muchos los empalmes de doña Marta Chapa de Suazo, Nuevo León. Divinos, hace hasta empalmes de cabrito. A ver, esos me lo voy a llevar. Fíjate que ahí en Santa Rosa, en Apodaca, hay unos empalmes también muy, muy buenos que hacen en una casa, se llaman empalmes Tini. Digo, ahí les paso los interesados, manden un mensaje y les paso la dirección. Yo los probé, normalmente los empalmes se comenzaron a ver como, el acompañamiento de la carne asada, ¿no? Recientemente, pero, o sea, un buen empalme es una comida. Sí. O sea, es una comida por sí misma. Y yo los probé esos empalmes y dije, ¿qué onda con esto? Es que el empalme nace precisamente porque era la comida que se llevaba la gente a la labor. Ah, claro. ¿Verdad? ¿Por qué entre manteca de puerco? Porque la manteca de puerco conserva los alimentos y aparte permitía que no comerte la tortilla así dura, por decirlo dura. Así. El detalle de la manteca de puerco, quiero platicarles un poquito. La tortilla de harina originalmente se hacía con manteca de puerco y también con manteca de res. Pero sí quiero aclarar que la tortilla de harina es un remix del pan árabe. Sí. Cuando llegan aquí los españoles, lo que hacían era pan árabe. Y ahí sí me remito a que llegaron muchos musulmanes, pues ya con otros apellidos, y muchos mozárabes eran los criados de los españoles. Ya había asado de puerco porque era una manera de despistar al enemigo. Si había puerco en una cocina, ya no eras judío. No era judío, sí. Ni musulmán, que tampoco comen cerdo. Sí. Un poquito. Pero bueno, aquí no estaban tanto en contra, sí.
Eran conversos, como les decía. Sí, exacto. Entonces, llega un momento en que la corona deja de mandar suministros, ¿ok? Y pues aquí volvemos al ingenio de la gente de por acá. Pues, ¿cómo hacemos el pan árabe? Empezaron a usar la manteca de puerco. Finalmente, ¿qué trajeron los españoles? Trajeron las cabras, las ovejas, Los caballos. el puerco, los caballos, ¿verdad? Trajeron cebada, trajeron lentejas, trajeron Trigo. garbanzos, trajeron el trigo básicamente, los implementos para cosechar todo esto. Entonces, así es como nace la tortilla de harina. Y también se ha dejado de usar la manteca de puerco, digo, en parte por el tema nutricional y otras cosas, pero... Ya está tomando mucho auge porque la gente ya está más consciente de que la manteca de puerco no daña el organismo. Yo recuerdo cuando era editora de Buenamesa, una amiga chef me explicaba que leyó un artículo en un periódico de Estados Unidos donde habían hecho un estudio y pusieron a calentar manteca de puerco y manteca de res en un sartén, quitan la grasa ya derretida y ven entonces qué pasa con la manteca de res. Se solidifica en automático, sí. Y la de puerco no, y más menos se solidifica en época de calor, claro. Se sigue manteniendo líquida. Entonces, al entrar el organismo pasa lo mismo, ¿verdad? La mayoría de los males cardíacos pues fue porque las mantecas vegetales, claro. y la manteca de res. Y los aceites también, pues que se venden comercialmente, ¿no? Que no son tan sanos, ¿no? Exactamente. Justamente ahora ya ha recobrado una muy buena reputación. Es que, a ver, si nos vamos hacia atrás, el tema, por ejemplo, de las grasas para cocción, se le hizo muy mala fama a la manteca de puerco, Sí. Principalmente por las industrias de los alimentos que querían vender todo el tema de los, por ejemplo, la mantequilla es mala, pero la margarina es buena, ¿no? Que es vegetal. O el tema de las grasas vegetales, el aceite ese ¿cómo se llama? Cártamo. De cártamo, ¿no? Por ejemplo. Que es el que todos consumimos cuando éramos niños. Que todos consumimos. Sin embargo, ya hay más estudios, ya hay más pruebas de que en realidad pues era mala fama, nada más. O sea, era una campaña para impulsar ciertos productos, para que cambiáramos nuestra alimentación y se favorecieran ciertas industrias. Y mira ahora, y yo me da mucha risa porque ahora vas al súper, pollo orgánico y no sé qué orgánico. Es el pollo de los ranchos, es el pollo orgánico. Y te lo venden bien caro. Es el de los mercaditos, más que de los ranchos. Sí, bueno, el de los mercaditos, pero, bueno, mercaditos que lo crían en los ranchos. Pero, sí. Pero estaba muy chistoso porque antes era, ay, ¿cómo que el pollo ese ahí del rancho? La gente lo veía hasta un poco mal. Como que, ay, mira, están ahí, los tiene el señor ahí agarrando, comiendo lo que sea. Bueno, eso es mejor. Igual, el huevo, por ejemplo. Con la yema más grande. Claro. Ahora, por ejemplo, amarilla. Sí. Por ejemplo, lo que le llaman los huevos libre pastoreo. Fíjate, están los huevos normales y los de libre pastoreo, que las gallinas andan sueltas. Y luego los de libre pastoreo y no sé qué otra cosa. O sea, entre más regresas a lo de antes, ya vale más caro. Exacto. Ahora ya es lo que se puso de moda cuando, pues, de alguna manera se olvidó toda esa... Ahorita vamos a ver algo de eso. Pero volviendo a la manteca de puerco, claro, si claro. ustedes van a los pueblos o incluso gente de tu propia familia que ha llegado a los 100 años o más, es gente que cocinaba con manteca de puerco, como la Siempre. abuelita de mi esposo que duró 102 años, ella nunca dejó de cocinar con manteca de puerco. Sí, Pero son los bueno. estilos de vida, son los estilos de vida, ¿no? Aquí uno se la pasa sentado en la oficina, ¿no? Claro. Por decirlo de alguna manera, y pues si no cuidas tu alimentación o no la balanceas, te hace daño, no es lo que te dice cualquier nutriólogo, pero no es tan grave como el manteca de puerco. El tema de los triglicéridos, todo, te lo dan las azúcares, que no son las grasas, los aceites vegetales. Las harinas. Las harinas. Y, No y es lo primero que te quita el nutriólogo, ¿eh? No cocines con el aceite de cártamo, no cocines con Sí. no comas harina procesada.
Pero nacimos en la cultura de la harina Eso y el sí. azúcar. Sí, totalmente, claro. ¿Verdad? Oye, y fíjate, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, no sé, antes, no, es que el asado de puerco es malo, pero el asado de puerco es buenísimo. El asado de puerco es puerco, es pura proteína, son grasas animales, orgánicos 100%, y pues sí, hasta me está dando hambre, se le ha hecho mucha mala fama, pero la comida, mira, me acordé, el esposo de una prima mía hizo su servicio social como médico en una ranchería, en un rancho, ¿no? En una zona rural. Dice que no le tocó diagnosticar una sola persona con presión alta o con diabetes. Órale. Una sola persona en toda su estancia. Vamos a regresar al siguiente corte y vamos a andar un poquito más en esos cambios la alimentación y esos cambios, esas pérdidas que hemos tenido de nuestra cocina norestense. Regresamos, quédese aquí en La Nocturna. Buenas noches, qué bueno que se queda en La Nocturna. Seguimos hablando de qué es lo que come el regimontano, el neolonés, qué hemos perdido, qué cosas han cambiado. Ahorita en el corte decía Altagracia de que hay que hacer un programa de la carne asada. Sí, es verdad. Hay muchos youtubers, muchos podcasteros que hacen programas de carne asada, pero vamos a cerrar, este es nuestro último bloque. Vamos a cerrar con este tema de la carne asada, la cultura del asador. ¿Le ha hecho daño a Nuevo León, a la cocina norestense, la cultura del asador? No, porque ha generado toda una industria alrededor de, ¿verdad? Cada vez vemos gente que saca nuevos marinados, condimentos, métodos, te venden esto. Digo, así florecieron muchas sociedades de parrilleros, ¿verdad? Que industrializaron sus productos. Lamentablemente, no todos sabemos comer carne, ¿eh? El nuevo leonés, el regio, estamos, ¿verdad?, acostumbrados a comer más suela de zapato que nada. La carne bien recocida. Y no, Es así, sí. La carne es término medio, término 3/4, que le salga tantita sangrita, sí, ¿verdad? Es suavecita, no que ahí estás comiendo la suela de... Y lo digo, la estoy comiendo porque voy a Carnes Asadas y así la preparan y pues no voy a decir, oye, no es que así no me gusta, sería de muy mala educación. Claro. Pero sí, o sea, de verdad se ha gestado todo un movimiento alrededor de la parrilla, alrededor del fuego. Y eso es bueno en general. Qué bueno que nos quitan un poco esa mala costumbre, ¿no?, de requemar la carne. A mí tampoco me gusta. Yo incluso soy extremo, ¿no? Y a veces cuando es para mí, para mis amigos que nos gusta así, literalmente sellado. Sellado, más sangriento, bloody le dicen los gringos. Eso sí, ¿verdad? Con guacamole como debe ser, ¿no? Claro, la cebollita asada para que agarre sabor. Pero tienes razón, qué bueno que si crean industrias, creo que es lo que a lo mejor deberían de intentar con el cabrito también y otros platillos para que no se vayan perdiendo. Pues ahí está puesto sobre la mesa que alguien tome la iniciativa, ¿no? Porque hay mucho por hacer. Ahorita, de unos años a la fecha, ha surgido un movimiento por regresar a lo de antes, ¿no? Entonces, por regresar a los platillos que han caído en desuso, por regresar al uso de utensilios que también ya habían dejado de usarse, por ejemplo, un molinillo. Pues es muy fácil hacer un chocolate, la tablilla y prenderle a la licuadora y no, lo bonito es sacar la espuma con el molinillo. Se me hace que se van con la finta porque vas al Starbucks, ¿no? Y te venden el moca ahí en licuadora. Digo, me hice de clases en la universidad, tengo una alumna que trabaja en un Starbucks y dice, no, tenemos la licuadora programada para que quede perfecto, ¿sí? Pues así que, como dice Chico, no, uy, así que chiste, ¿no? Mira, hay un tema cultural también interesante, digo, no es una crítica, pero sí es una crítica,
pero muchas tradiciones gastronómicas y mucha parte de la cultura culinaria la habían pasado de generación en generación las mujeres. Y ahora con el tema de digamos, no diré que es por la cuestión del empoderamiento femenino, pero algunas mujeres relacionan el tema de la cocina con esta visión antigua de las mujeres, cuando yo creo que no es así. Y ya, vamos, antes era la abuelita que enseñaba a la mamá, que enseñaba a la hija, y ahora muchas no quieren aprender a eso, y se rompe el tema de la tradición. Por ejemplo, en mi caso, mi abuelo tenía una panadería, era chef, era panadero, sus hijos no lo siguieron, pero yo quiero retomarlo, ¿no? Entonces son tradiciones que también se van pasando por el núcleo familiar, el enseñar a los niños a prender el carbón. O sea, nadie habla de estas cosas ya, pero lo vemos cómo se va perdiendo y cómo se va, pues sí, se va desapareciendo entre toda lluvia de cambios culturales, claro, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, voy a un supermercado, nada más donde veo a alguien que traiga, por ejemplo, un paquete sellado al vacío de arrachera marinada, digo, ese no sabe nada. No sabe. Ese vato no sabe nada, no sabe prender algo, no sabe nada, ¿no? Entonces, y digo, tiene toda la razón, el tema de la cuestión de cómo se come la carne. Yo en lo personal, hay ciertos cortes que me gustan 3/4, otros que me gustan un poquito más cocido, creo que también depende pues de la calidad de la carne. Yo soy un defensor férreo del consumo de carne roja, del consumo de cabrito, del consumo del puerco. Yo cocino, me encanta cocinar, y entonces pues bueno, yo creo que el tener un registro muy claro de toda esta cultura, pues sí, ayuda a nuestra sociedad. Algo que a mí me da mucho miedo, y con esto cierro mi comentario, es que con la llegada de tanta gente al Estado, con otras culturas, nuestra cultura neolonesa se va a desaparecer si no hacemos algo para rescatarla. Mire, sí, le voy a platicar algo. Fui hace poco con un amigo a un lugar en el centro que venden, porque me puse a buscar el mejor asado de puerco. Me dijeron un lugar, ¿no? Se llama La Constancia, está ahí en Tapia. Muy buen asado de puerco. Y fuimos con una persona que no era de aquí, pero ya vive aquí. Y me llamó la atención porque éramos 3 personas, llegan a pedirnos, ¿qué va a ordenar? Yo pedí asado de puerco, el otro pidió cortadillo, y la persona que ya vive aquí, yo le vi la cara y pidió un bistec encebollado. Dije, quería decir algo, me ahorré el comentario, pero sí se debe de impulsar este tema, porque si no, no hay que tomarlo como algo seguro en la cuestión de la tradición gastronómica norestense. Y tú ves cómo muchos restaurantes que están abriendo ahorita se han enfocado mucho en nuestra gastronomía. Sí. Ahora, tengo que hablar como algo un exótico, poco. Sí, bueno, sí, alguien lo podrá ver así. Sí. Quiero también abordar el tema de que yo recuerdo el año 2000, iba a México, ya habían empezado a llegar chefs a Nuevo León, un Guillermo González Beristain que abrió Pangea, y así empezó a llegar mucha gente de aquí empezó a prepararse. Entonces, voy a México y me dicen muchos chefs, oye, es que Monterrey ahorita es vanguardia. No, hombre, me dicen que están abriendo unos restaurantes con una cocina, ¿sí? Y eso nos volvió muy exigentes. No comemos cualquier cosa, pero sí estamos retomando la cultura de comer o de degustar nuestros platillos. Si yo voy a la Nacional, pues ya saben, ¿verdad?, que voy a pedir, ¿no? Si voy a X lugar que venda cocina norestense, pues son mis lugares preferidos, ¿eh? Pero ahorita, por ejemplo, de un tiempo a la fecha, vemos que el sushi, pues cada vez más de moda. Hay mucho asiático, comida asiática. Sí, el sushi, la comida coreana, los ramen, que a mí no me gustan. Yo no sé cómo les gustan a mis hijos. A mí no me gustan. Pero bueno, espero que sea una moda pasajera y que nuestra gastronomía sea cada vez valorada más. Y yo creo que de eso tenemos que encargarnos. Ahorita que dices del ramen, ¿no?
Me imagino que tienes ganas de decirles, oye, mijo, pues mejor una sopa de fideos, ¿no? Unos tacos de fideo. Que está Caldo de res, hombre. Pero es que ni siquiera tiene sabor el ramen. Sí, está Bueno, muy... a mí no me gusta. Sí, ya digo, se supone que ahí los caldos tienen otro tipo de sabores, pero sí son a veces un poco planos, por decirlo de alguna manera, Sí. comparados con la carga de especies, ¿no?, que tenemos como cocina norestense. Y preguntarte ahorita que hablabas de eso, de cómo cambian a otras cocinas, ¿en qué estado dirías que se encuentra la cocina norestense en este momento? Pues yo pienso que hay gente que sigue dándole su lugar en sus cocinas, en sus fogones, en sus restaurantes. Y el chef Herrera es uno de ellos, por ejemplo. Humberto Villarreal, que no lo conozco mucho, pero él ha tocado mucho el tema precisamente de la cultura del fuego, ¿no? De la carne asada. Hay mucha gente que se ha preocupado por mantener vigente el gusto de nuestra gastronomía. Le voy a recomendar un restaurante que está, a mí lo personal me gusta mucho, se llama Jabalina, no sé si ha ido. No. No ha ido, bueno, vaya a la sucursal, eso es un favorito mío, a mí me gusta, soy muy morboso en temas de comida, si a mí me dicen el mejor cabrito del mundo, yo voy creyendo que voy a probar el mejor cabrito del mundo. Entonces ahí la persona encargada de ahí de todas las recetas es un investigador de comida norestense, se llama Manuel Orozco, es buena onda, ahí está casi siempre, en Barrio Antiguo está el restaurante. Y hay un plato que se llama costilla cantinera, que es una costilla de res que lleva pues una mezcla de un sazonado que hace él de todas las especies regionales, que es orégano, comino y todo. Ah, eso sí me interesa. No, ¿cómo es el está meme? a todo dar. Entonces, le ponen ese sazón, lo meten a ahumar en leña de mezquite 2 horas, pero indirecto, y luego ya lo meten a la brasa directo, ¿no? Ah, y viene con 2 empalmes. Órale. Así está viene el interesante. platillo, ¿no? Para mí, ese platillo a mí me voló la cabeza. Vino un primo y le dije, compadre, tienes que probar esto, prueba la costilla, pruébala. Y la mordió y dije, ¿ves? Pero se la recomiendo. Si no ha ido, se la recomiendo. Aparte hay muchos chefs que usan nuestras recetas y las llevan a otro Otro nivel, claro. Claro. Sí, yo no sé si han ido a Don Artemio en Saltillo Híjole, yo fui en el con este niño Juan Ramón Cárdenas. Estupendo, estupendo de verdad, se los recomiendo mucho. El restaurante que está en Montemorelos se llama Café Cano. Café Cano. Ok. Muy Sí. bien. Ok. Pues con todas estas recomendaciones y de una mujer que debe ser una leyenda en la cocina norestense y que tengo el placer y el orgullo de conocerla porque trabajó mucho tiempo en unos medios de comunicación que, digamos, regían nuestra cultura y parte de ello era promover la comida como debe de ser, en buena mesa. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Cerramos con estos comentarios, estaba estas agarrando recomendaciones vuelo, mutuas de Borrego, de Altagracia. Nomás dieron hambre, dicen en cabina que nomás dieron hambre. ¿De qué ¿A se dónde trata? nos vamos? Sí, no, hombre. Nomás porque vamos a grabar otro, si no ya me dio hambre. Estaba hablando de eso y me dio hambre. No es cobra, caramba. No es cobra, caramba. Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por Saludos. acompañarnos. Esto fue La Nocturna. Lo esperamos la próxima semana.